Un día después del intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que ya se identificaron a los 4 rehenes fallecidos que fueron entregados por el grupo islamista Hamas. El primero es Guilus, quien tendría 26 años al momento de su muerte y fue secuestrado durante el Festival de Música Nova en octubre de 2023. Las fuerzas israelíes atribuyen su deceso a las heridas y a no recibir tratamiento adecuado en cautiverio. El segundo es Bipin Yoshi, de 23 años, secuestrado por Hamas desde un refugio en el Kibbutz Aluim. Habría sido asesinado en cautiverio durante los primeros meses de la guerra. Los otros 2 rehenes también fueron identificados, pero aún sus familias no han autorizado revelar su identidad. Sin embargo, ya tienen conocimiento del regreso de los cuerpos para su entierro. Mientras los abrazos de vida y de familia entre los israelíes secuestrados por Hamas se prolongaban en las horas, las fuerzas de defensa de Israel confirmaban las identidades de 2 de los 4 restos humanos que entregó Hamas. La inteligencia señala que se trata de Guy Iluz, tenía 26 años y fue secuestrado herido tras escapar del Festival de Música Nova. Murió a causa de las heridas al no recibir el tratamiento médico adecuado mientras estaba en cautiverio. Los otros restos pertenecen a Bipin Yoshue, tenía 23 años. Hamas lo secuestró en el kibbutz de Alumin y se cree que fue asesinado en los primeros meses de guerra. Las historias de Guy y Bipin contrastan con este abrazo, el de Elkena Bobot, el ciudadano colombo-israelí de 36 años, que por fin, después de más de 2 años de cautiverio, volvió a estar con su hijo. Minutos antes, Elkena se encontró con Rebeca González, el amor de su vida, el que nunca se venció y que ayer terminó en un beso anhelado por meses y meses. Pero Elkena también volvió a sentir ese abrazo con su madre, que lo miraba una y otra vez, como despertando de esa pesadilla de guerra. Fue un instante de familia, todos confundidos, en abrazos, en lágrimas y en sonrisas, esas que llegan cuando se celebra la libertad. Y es que volver a la libertad para estos israelíes y sus familias es volver a nacer. Para Roen Goeb, la agonía por fin terminó. Él y los suyos se encontraron con su hermano de 24 años, quien estuvo 2 años bajo cautiverio. Nos abrazamos desde el primer momento. Tenemos que hacer todo lo posible para recuperar nuestra vida y sucederá. El júbilo y la euforia envolvió a esta mujer, símbolo de resiliencia. Eviatar David también volvió a ver la luz. Hace unos meses dijo estar cavando su propia tumba. Hoy, 27 de julio, a las 12, no tengo ni idea si habrá comida. No tengo ni idea de qué pasará con ella. Llevo no sé cuántos días seguidos sin comer. Sin duda, fue un capítulo de horror. Esta familia observó en directo por televisión su anhelo más profundo, hecho realidad, la liberación de Eytan Orm, un argentino de 39 años. La emoción era tan fuerte que costaba respirar. 2 años de pesadilla. He pasado por cosas difíciles en mi vida y siempre he logrado lidiar con ellas. Pero durante estos 2 últimos años sentí que era demasiado tarde. Mucho. No podía más. Ahora el reto para él y los suyos será intentar dejar atrás ese pasado, porque la vida volvió a empezar de nuevo. Tras firmarse el acuerdo de la primera fase del plan de paz para Gaza, uno de los mayores desafíos para los palestinos está en reconstruir un enclave completamente devastado. A ese propósito también se comprometieron los prisioneros liberados por el grupo Hamas. Así amaneció la franja de Gaza convertida en sombra, desolación y solo destrucción a su paso. Es el resultado de 2 años de una guerra sin pausa y de la cual no han escapado ni los niños. El alto al fuego y primera fase del plan de paz firmado en Egipto supone tanto esperanza como temores en los palestinos, cuyo mayor desafío ahora es construir lo que en un pasado fueron sus vidas. Ya se limpian las ruinas.
Agradecemos a todos los países que participaron en el alto al fuego, desde el oeste hasta el este. Gracias a Dios que el alto al fuego se produjo para que la gente pudiera recuperar el aliento y regresar a sus hogares. A diferencia de lo que la gente piensa de nosotros, somos un pueblo que apoya la paz y la amamos. Agradecemos cualquier esfuerzo, sea cual sea, de cualquier país, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien sea. Otros se han mostrado más escépticos sobre la cumbre presidida por Estados Unidos y Egipto, pero en la que también participaron Turquía y Qatar. No temen por ustedes ni por su pueblo, temen por el pueblo israelí al que consideran oprimido, mientras que Israel es un pueblo colonial, el mismo que oprimió al pueblo palestino y colonizó su tierra. Un día antes, tras el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, el presidente Donald Trump se mostró más optimista y aseguró que con la firma de la propuesta de paz inicia la etapa de reconstrucción en la franja. Creo que ya hemos superado gran parte de lo más difícil porque el resto nos une. Todos sabemos cómo reconstruir y sabemos construir mejor que nadie el mundo. Los palestinos liberados por Israel también se comprometieron a darle vida al enclave y, en sus palabras, pese a la devastación, su belleza siempre será mejor que la oscuridad del encierro. En medio de las ruinas y lo que miles de gazatíes esperan sea un inicio para saber de nuevo qué es tener un hogar, más camiones con ayuda humanitaria siguen avanzando por Han Yunis. La esperanza también está en aliviar otro sufrimiento aún más doloroso: el hambre. Y en medio del histórico acuerdo de paz en Medio Oriente, el padre Gabriel Romanelli, párroco de la única iglesia católica de la ciudad de Gaza, describió en sus redes sociales cómo se vive el cese al fuego y afirmó que el enclave palestino sufrió un tsunami de destrucción. Llegó el día tan esperado de empezar la implementación del proceso de paz o del acuerdo de paz. Y esperemos que así como comenzó, siga, continúe y dé verdaderamente paz, una justa paz, una permanente paz para todos los habitantes de Tierra Santa. Los drones se escuchan, el ruido de los drones, pero ya el hecho de no escucharse los bombardeos es un gran bien. El temor de que vuelva la guerra está, no les voy a decir que no está. No obstante que a cada momento, sobre todo en la reunión o reuniones que llevan adelante distintos líderes, incluidos los líderes de distintos países de Medio Oriente y del mundo, es que podría llegar a pensarse que ya está, que la guerra ya está. No es fácil, a la gente por ahí nos ven, nos dicen, sí, terminó, medio como descreídos de todo. Es que no es para menos. Después de tanto tiempo, la memoria y los esquemas mentales recuerdan que, de hecho es así, uno escucha un ruido y uno se sorprende o la gente se altera, ¿no? Algunos refugiados de acá comenzaron a ir a lo que quedó de sus casas, poquitos ha quedado en pie, pero todos tienen mucho que hacer. Hoy una señora después de misa me dijo, volvimos a casa y dice, pero bueno, está la estructura, gracias a Dios. Y yo le hablaba con ella y me dice, sí, padre, nosotros estamos y estamos vivos, estamos toda la familia. Pero quedó la estructura de la casa, aunque igual perdieron todas las paredes. Pero bueno, tienen una estructura que quizás puedan recuperar con el paso del tiempo y ir a vivir. Y así otras personas. Nosotros estamos bien, bueno, siguen con mucha generosidad los responsables, los laicos de los distintos grupos y grupos de trabajo. Se sigue distribuyendo la ayuda a distintas a personas, aquí al barrio, a otras instituciones cristianas, a los refugiados de aquí, los refugiados también que están en la iglesia ortodoxa. Así que bueno, se está ayudando a todos cuanto se pueda, aunque hace falta de todo, verdaderamente de todo, como siempre decimos, porque es la verdad.
A propósito, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya está de vuelta en Washington tras copresidir en Egipto una histórica cumbre y la firma para un alto al fuego en Gaza. Por eso hacemos contacto a esta hora con Juan Camilo Merlano. Juan, ¿cuáles son las conclusiones de ese encuentro? Andrés, a las 2:53 de la mañana regresó el presidente Donald Trump aquí en la Casa Blanca. Una serie de encuentros victoriosos, extraordinarios para el presidente de los Estados Unidos. En eso coinciden sus aliados, tanto en Medio Oriente como en Europa. También la sociedad civil en Israel, que lo victorió, e incluso medios de comunicación que hoy están destacando estas 24 horas de gira de paz en Medio Oriente, en Israel y Egipto. De hecho, la Casa Blanca está publicando hace algunas horas ese acuerdo, ese documento que firmó el presidente Donald Trump en esa mesa en Sharm el Sheikh, en Egipto. Si se quiere, es el que ustedes ven en pantalla, una especie de declaración de principios. Fue firmado por Estados Unidos, pero también por Qatar, Egipto y Turquía, que son los países que hicieron las veces de mediadores entre Israel y Hamás. Es una declaración de principios donde se comprometen a implementar ese plan de paz de 20 puntos del presidente Donald Trump, que recordemos ya fue o ya inició en su primera fase con la liberación de los secuestrados, el retiro progresivo de las tropas de Israel y el canje por prisioneros, cerca de 2.000 prisioneros palestinos que se encontraban en Israel. Y se comprometen a seguir implementando ese plan que en la segunda fase plantea la reconstrucción de la Franja de Gaza, así como también el establecimiento de un gobierno transitorio en este territorio, presidido o supervisado más bien por una Junta Internacional de Paz, donde ahí estará el presidente Donald Trump, pero también el ex primer ministro británico Tony Blair. Dice el presidente Trump que ahora sigue esa reconstrucción en la cual los países árabes van a tener una labor fundamental, que no está hablando propiamente todavía de una solución de dos estados, ni de un estado ni de dos estados, que eso es un tema que seguirán hablando más adelante. Pero en todo caso, en esta serie de discursos que sostuvo, tanto ante el Parlamento israelí como junto a los líderes, más de 20 mandatarios de distintos países, pero también líderes de distintas organizaciones y representantes de otros países, en total 30 los que le dieron este espaldarazo al acuerdo de Trump. Estas fueron las palabras del mandatario estadounidense. Es el comienzo de una gran concordia y una armonía duradera para Israel y para todas las naciones de lo que pronto será una región verdaderamente magnífica. Lo creo firmemente. Este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio. Este es un día tremendo para el mundo, es un día tremendo para Medio Oriente. Y pueden ver que esta es probablemente la mayor reunión de países en términos de riqueza y poder jamás reunida. Allí veíamos en esa última declaración del presidente Trump, que fue en Sharm el Sheikh, en Egipto, los líderes a su alrededor. Atrás, de hecho, estaba el presidente de Paraguay, Santiago Peña, que fue el único mandatario de América Latina que participó en esta cumbre que fue impulsada no solo por el presidente Donald Trump, sino también por Egipto, que fue el país que envió las invitaciones. Hoy el mandatario estadounidense se reunirá aquí en la Casa Blanca con el presidente de Argentina, Javier Milei, y ya está poniendo sus ojos en la solución de otro conflicto, el de Rusia y Ucrania. Este viernes sostendrá una reunión con el presidente Volodymyr Zelensky aquí en la Casa Blanca. Conflicto en el que también hay gran expectativa. Gracias, Juan Camilo, pero nos detenemos en esta noticia que tiene atención mundial. Por eso saludo a Eduardo Hernández, porque a esta hora nos tiene un invitado para analizar lo que está pasando en Oriente Medio. Eduardo. Bueno, profesor Carlos Patiño, de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Es un gusto tenerlo con nosotros esta mañana para que nos cuente cómo analiza lo que ocurrió este fin de semana, que se materializó ese primer acuerdo entre Israel y Hamás, y qué viene a futuro. Pues buenos días, muchas gracias, Eduardo. La realidad es que este es un triunfo diplomático realmente muy importante de los Estados Unidos, específicamente de Donald Trump, que logró presionar a Benjamín Netanyahu para aceptar el acuerdo de cese al fuego a partir del error o del bombardeo que hizo de Israel contra Qatar el 9 de septiembre y que en realidad se convirtió en un error que sirvió de palanca de presión. Sin embargo, hasta ahora solo hemos visto eso, un cese al fuego, una liberación de prisioneros y una liberación de secuestrados por parte de Hamás. En este contexto lo que sigue es quizás una parte todavía mucho más difícil, aunque los titulares son muy grandilocuentes hablando de una paz de Medio Oriente. En realidad solo estamos en el primer punto, cese al fuego, y lo que sigue en realidad es bastante complejo en la medida en que solo abarca a la Franja de Gaza, solo abarca a los gazatíes y a una autoridad internacional de transición para Gaza que se parece mucho al mandato británico de principios del siglo XX. Hay un punto que ha generado preocupación en las últimas horas y es quizá la incapacidad que va a tener Hamás de cumplir con la totalidad del acuerdo,
porque aparentemente no tiene información de más de 20 secuestrados que fallecieron y no tiene posibilidades de entregar sus cuerpos. ¿Cree que eso puede convertirse en un escollo en toda esta situación, esta negociación? Puede terminar convirtiéndose en una excusa realmente muy seria y muy importante de parte del gobierno de Benjamin Netanyahu, sobre todo de sus aliados más radicales, representados por Bezalel Smotrich y Itamar Ben-Gvir, que han apostado porque este no es un acuerdo que les satisfaga a ellos, que creen además que ahí habría que desocupar la franja de Gaza de los palestinos de Gaza, y en este contexto pues podríamos estar a un posible quiebre de cese al fuego y un reinicio de las actividades. Ahora, esto, Eduardo, va de la mano de otro de los hechos que hasta ahora no tienen explicación, y es que durante el día domingo y el día lunes se vieron en diversas partes de la franja de Gaza, sobre todo hacia el sur, hombres armados de Hamas de nuevo, encuadrados, teniendo armas y asumiendo el control sobre la franja de Gaza, e incluso combatiendo diversas milicias, entre ellas una de las que patrocina el mismo Israel, y obviamente asegurando una especie de control sobre el terreno. Esto precedido además por algo que hay muy poca explicación también, y es que durante el jueves en la tarde, Steve Witkoff, el enviado de Donald Trump para Oriente Medio, y Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, se reunieron con representantes de Hamas. Esto obviamente deja a varias preguntas, y es qué es lo que está sucediendo en realidad, qué es lo que se ha acordado de fondo, y obviamente por qué de nuevo hay hombres armados de Hamas en la franja de Gaza. Y esto se suma a que Israel liberó casi 2.000 personas que tenían encarceladas, 250 de ellas condenadas a cadena perpetua, seguramente muchas de ellas vinculadas a estas actividades de Hamas. Evidentemente aquí uno lo que se pregunta es, ¿tuvo que ceder demasiado Israel? Israel tuvo que ceder una parte importante, sobre todo tuvo que renunciar a dos de los principales, digamos, objetivos que había planteado ya durante el curso de la guerra. Uno era anexar la Franja de Gaza, y dos, impedir el Estado o la creación del Estado de Palestina. Hasta ahora, en el plan de 20 puntos presentados por Donald Trump, se cree que se va a producir una especie de aceptación de ese Estado de Palestina, aunque esto está, digamos, en un vacío realmente muy profundo y muy complejo de lo que va a suceder en este contexto. Pero adicionalmente, quien más tuvo que ceder fue Hamas, porque los términos en los que está planteado tanto el documento de los 20 puntos como el cese al fuego están diseñados básicamente para que se produzca la rendición sin objeción de Hamas, la rendición política y la rendición como grupo armado. ¿Y cree que eso pueda pasar ahora con los pasos siguientes? Pues eso es lo que está por verse, y está por verse entre otras razones porque hay que recordar que Hamas, entre otras, es fundamentalmente una organización islamista que no se mueve por objetivos políticos, digamos, tradicionales de un partido político, y en ese sentido, además, Hamas cree que tiene la posibilidad de tener un control armado mucho más específico sobre la misma franja de Gaza. Bueno, pues profesor Carlos Patiño, le agradecemos estos minutos en Noticias Caracol. A ustedes, muchas gracias.